Hola, en este video aprenderemos sobre la conciencia fonológica. Al hablar, juntamos sonidos en sílabas y palabras. Con esas palabras formamos conversaciones. No separamos claramente las palabras, ni separamos las sílabas. Tampoco hablamos as, y. Cuando hablamos no nos salen letras de la boca. Al hablar, mezclamos los sonidos. Algunos niños tienen más facilidad para reconocer las palabras, las sílabas o los sonidos por separado, pero a otros se les dificulta, como le sucedería a usted si escuchara un idioma que no conoce. La conciencia fonológica es un precursor de la lectura. Por eso empezamos jugando con los sonidos de nuestro idioma para conocerlos bien antes de escribirlos y leerlos. La buena conciencia fonológica facilita aprender a leer y escribir. La conciencia fonológica incluye muchas habilidades. Algunas son más fáciles que otras. En general, mientras más grande sea la unidad fonológica, es más fácil identificarla y manipularla. Por ejemplo, es más fácil identificar cuántas palabras hay en una oración que decir cuántos sonidos tiene una palabra. Empezamos ayudando a los niños a tomar conciencia de las palabras y a jugar con ellas. Con niños desde los 3 años cantamos rondas y canciones. Repetimos rimas y poemas cortos. Enseñe trabalenguas porque llaman la atención de los estudiantes hacia el mismo sonido o sonidos al repetirlos varias veces. A esto se le llama aliteración. Haga otros juegos de palabras con aliteración, como decir frases u oraciones donde todas las palabras empiezan con la misma letra. Por ejemplo, 2 duendes discuten durante 12 días. También cuéntale chistes y adivinanzas con juegos de palabras y sonidos como una ovejita le pregunta a su mamá, ¿puedo salir a jugar? Y la mamá le contesta, ve, ve. Repetir, identificar y crear las propias rimas es útil con los niños en edad preescolar. Recuerde incrementar el nivel de dificultad poco a poco. Después de primer grado, prefiera otras habilidades más avanzadas. Diga grupos de palabras donde una no rima. Por ejemplo, gato, pato, rato, sapo, para que su niño encuentre la que no pertenece en el grupo. Diga también riña, niña. ¿Qué otra palabra suena igual? Cuando los estudiantes hacen esos juegos con facilidad, pídales que inventen sus propias rimas. A partir de los 5 años, empiecen a identificar y contar palabras usando objetos para llevar la cuenta de cada palabra. De esta manera, también repasan matemáticas. Si yo digo, el perro ladra, ¿cuántas palabras hay? 3. Si le quito la última palabra, ¿cómo dice? Si cambio la primera palabra por mí, ¿cómo dice? Hagan juegos con palabras, junten palabras para formar otras. Diga, si junto tela y araña, ¿cómo dice? Luego separen palabras. Por ejemplo, si a girasol le quito gira, ¿qué dice? También pueden sustituir una palabra por otra. Por ejemplo, si digo automóvil y cambio móvil por bus, ¿cómo dice? Después practiquen con sílabas. Aunque enseñamos a leer sonido a sonido, separar las palabras en sílabas ayudará a los estudiantes a combinar las voces y las consonantes. Recuerde, el núcleo de todas las sílabas es el sonido de la vocal o vocales en un diptongo o triptongo. Lo representaremos con una V y las consonantes con una C. Repasemos los distintos tipos de sílabas que encontraremos en las palabras. Una vocal sola puede construir una sílaba, como A en agua. Como termina en vocal, es una sílaba abierta. Cuando consonantes aparecen antes de la vocal, las llamamos sílabas directas. Las 2 sílabas en boca son directas y abiertas. Cuando la vocal aparece antes de la consonante, la llamamos sílaba inversa. Por ejemplo, ar en árbol. Como termina en consonante, es una sílaba cerrada. La vocal puede estar en medio de las consonantes. Por ejemplo, pool
En pulpo, al terminar en consonante es una sílaba cerrada. Las sílabas más problemáticas son las que combinan sonidos de dos consonantes juntas antes o después de la vocal, como cra en crayón, porque a muchos estudiantes se les dificulta separar sinfones, es decir, dos sonidos consonánticos juntos como k y r. Piense lo difícil que se vuelve la sílaba trans en transporte. Separen las palabras en sílabas. Pueden hacerlo de varias formas. Sol, gato, sombrilla. Separen y cuenten sílabas. ¿Cuántas sílabas hay en la palabra artista? 3. Cuenten y comparen. ¿Qué palabra es más corta? ¿Cuál es la más larga? Sol, árbol, anillo. Quiten una sílaba a la palabra. Si digo salta y le quito ta, ¿qué dice? Sal. Agregue una sílaba. Si digo pelo y luego le agrego ta, ¿qué dice? Pelota. Cambien una sílaba. Si digo moto y cambio to por no, ¿qué dice? Mono. Esté atento a las respuestas de los niños y pare antes que los juegos se vuelvan muy difíciles o aburridos. Finalmente jugamos con los sonidos más pequeños de nuestro idioma, los fonemas. La conciencia fonémica es la más avanzada e importante para la lectura y la escritura. Inicia identificando sonidos, separando y uniendo sonidos para formar palabras. Quitar, agregar y cambiar sonidos son actividades más complejas y son útiles para ayudar con la correcta ortografía al escribir. Por eso las practicamos en segundo grado. Empezamos usando vocales, porque son más fáciles de identificar. Diga en voz alta, árbol, anillo. ¿Cuál es el primer sonido? Para ayudar a los estudiantes a identificar los sonidos podemos alargarlos. Pero recuerde, algunas consonantes no se pueden alargar porque son oclusivas, es decir, que se producen al obstruir la salida del aire, por ejemplo con los labios, para luego dejarlo salir de golpe. No podemos alargar, por ejemplo, el sonido P de la letra P, ni el sonido B de la letra B. Este video le muestra cómo ayudar a los niños a producir cada sonido. Use sílabas mixtas para que el sonido medio sea una vocal y así poder alargarla. Diga mal. ¿Cuál es el sonido que está en medio? Luego separamos y contamos los sonidos de palabras cortas. Separe los sonidos de varias formas, con aplausos, chasquidos, palmadas en el brazo o en la pierna. Diga s, a, p, o. Sapo. Para separar y contar los sonidos, apóyese con dibujos y otros materiales. Diga sol, s, o, l, sol. Aumente poco a poco el número de sonidos. Preste atención cuando demuestre palabras con X, porque esta letra representa dos sonidos, k y s. Por ejemplo, taxi. Diga taxi. T, a, k, s, i. Taxi. Cuando haga estos ejercicios, pronuncie claramente todos los sonidos de la palabra que separarán, evitando, por ejemplo, sustituir sonidos como onde, por decir dónde, o verdad, por decir verdad. Recuerde dejar para el final las palabras con sílabas trabadas, pues es más difícil identificar y separar dos sonidos consonánticos juntos. Para algunos estudiantes también es difícil separar diptongos como ruido y triptongos como buey. Recuerde, para practicar la conciencia fonológica no necesita usar letras.
Más adelante, la conciencia fonológica nos ayudará a aprender cómo relacionar las letras con sus respectivos sonidos. Vea este video con actividades para emparejar sonidos y letras. La habilidad para la conciencia fonológica es como cualquier otra. Algunos tienen más talento natural que otros. Por eso es importantísimo ayudar a los niños a percibir y jugar con los sonidos, de manera que todos, los talentosos y los menos talentosos, estén preparados para aprender a leer y escribir. Hasta luego.